Buenos días. Hoy es 25 de marzo del año 2020. Les habla Luciano Arismendi, instructor de la competencia Controlar el flujo de materiales y de la información según los requerimientos del proceso productivo de la tecnología gestión de la producción industrial en el Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital. Este video lo estamos realizando para facilitar la formación virtual a distancia por los actuales problemas que tenemos de el COVID-19. En este video vamos a hablar del dimensionamiento del almacén con tendencia, y lo que vamos a hacer es a desarrollar el video en la hoja denominada orientación instructor. Una vez terminada la grabación del video, este video se le enviará a los aprendices para que lo vean y con la ayuda de este video vuelvan a desarrollar el ejercicio en la hoja denominada práctica del aprendiz. De esta manera, el aprendiz puede adquirir conocimientos significativos debido a la ejecución de su práctica, guiándose por el video. Puede ver el video cuantas veces quiera y repetir el desarrollo del ejercicio en su hoja cuantas veces quiera. Vamos a leer el ejercicio propuesto. Dice: las instalaciones del almacén de una compañía han alcanzado su capacidad en la región X. Actualmente la empresa posee y opera dos instalaciones en el área y utiliza aproximadamente 14.000 metros cuadrados de espacio externo de almacenamiento público. Esto quiere decir que la empresa no tiene almacenes propios, sino que paga una tarifa por un almacén público. La presión más urgente es el desbordamiento del almacenamiento, el cual es actualmente manejado con almacenes públicos. Se espera que los requerimientos de almacenamiento crezcan sustancialmente en los siguientes años. Se estima que se requerirán 20.000 metros cuadrados de espacio, 6.000 más. Las alternativas se han reducido a las siguientes. Primera, utilizar almacenamiento público para los 20.000 metros cuadrados de espacio con cargos mensuales de manejo de material de 20.000 y cargos de mantener o almacenar los materiales de 30.000. En otras palabras, estos 20 millones de pesos, perdón, no es 20.000 sino 20 millones de pesos, estos 20 millones de pesos es lo que se paga por la manipulación de las mercancías o del material o de los objetos, cargándolos, descargándolos, etcétera, durante el año. Y estos 30 millones de pesos es la tarifa que se pagaría al almacén público en el año. La segunda alternativa es arrendar los 20.000 metros cuadrados por 5 años a razón de 1.250 pesos por metro cuadrado por año, con una opción de renovación a 5 años. Los gastos de operación anuales estimados para el almacén arrendado son de 21 millones de pesos. Los activos fijos para el almacén arrendado son máquinas y equipos de manejo por valor de 15 millones de pesos, estantería por valor de 4.500.000. El valor de salvamento de los activos fijos para operación del almacén es de 1.900.000. Sistemas de cómputo por valor de
3.500.000 con reposición en el año 5. Como activos diferidos tenemos los acondicionamientos requeridos y los costos de arranque por un valor de 2 millones de pesos. La tasa de interés para las inversiones de la compañía es del 15% efectivo anual y la tasa de impuestos de renta es del 35% año. La vida útil de las máquinas y equipos es de 10 años. Para los equipos de cómputo asumimos 5 años y el horizonte de planeación es de 10 años. Esta segunda opción se trata de que se van a arrendar unas instalaciones para almacenar, pero los equipos, las máquinas y los muebles que van a estar dentro de esas instalaciones, la compañía va a invertir comprándolos. Entonces, en este caso se corre básicamente con el costo de pagar el arriendo y se corre con el costo de operar las instalaciones para el almacenamiento y se corre con el costo de las depreciaciones ocasionadas por las inversiones que se hacen, es decir, la compra de equipos, la compra de máquinas, la compra de los computadores, etcétera, y también se contemplan los activos diferidos, que son dineros desembolsados por anticipado, pero que se consideran como una inversión. Se trata entonces de evaluar entre las dos propuestas. La primera es si es mejor seguir con los almacenes públicos pagando una tarifa por el uso de ellos y unos costos por manipulación de los materiales, o si es mejor arrendar unas instalaciones, invertir en los activos para poder almacenar allí. De eso es que se trata el ejercicio de decidir la mejor alternativa entre las dos utilidades, entre las dos alternativas, pero perdón, decidir la mejor alternativa entre las dos posibilidades. Arrancamos pues, y lo primero que tenemos es los datos y cálculos del costo en el almacén público, o sea, la primera propuesta. Entonces, los cargos anuales por manejo de materiales son de 20 millones de pesos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 20 millones de pesos es la manipulación del material, el cargue, el descargue, el encargarlo, etc. Los cargos anuales por mantener o almacenar son de 30 millones de pesos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 30 millones de pesos. Eso es lo que se gastaría en el almacén público. 20 millones para la manipulación del material durante todo el año y 30 que se pagaría por el uso del almacén a los propietarios del almacén. En total se estarían gastando 50 millones de pesos. Ahora vamos con la propuesta 2, y la propuesta 2 son los datos y cálculos de los costos en el almacén en instalaciones arrendadas. Cantidad de área o espacio a arrendar para el almacén. Aquí nos dice que son 20.000 metros cuadrados. 20.000 metros cuadrados por 5 años a un costo de 1.250 por metro cuadrado año. 1.250 por metro cuadrado año, con una opción de renovación a los 5 años, lo que quiere decir que el horizonte de planeación en realidad son 10, 5 que ya están fijos, y si se da la renovación irá hasta el año 10. Entonces, el arriendo anual, ¿cuánto costaría? Entonces, el arriendo son de 20.000 metros cuadrados por
el arriendo de cada metro cuadrado año, que son 1.250 pesos. En total, el arriendo cuesta 25 millones de pesos y los gastos anuales de operación del almacén, los gastos anuales de operación, los gastos de operación anuales estimados para el almacén son de 21 millones de pesos. 21 millones de pesos. Eso es. Entonces, en arriendo, 25 millones de pesos y los gastos anuales de operación, 21 millones de pesos. A eso, 25 y 21 millones de pesos, creo que habría que cargarle toda la depreciación de la inversión hecha. Vamos a ver. Entonces, activos fijos para la operación del almacén arrendado, máquinas y equipos. Miremos a ver cuál es el costo de las máquinas y equipos. Los activos fijos para el almacén son máquinas y equipos de manejo por el valor de 15 millones de pesos. Entonces son 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Estantería por valor de 4.500.000. 4 millones. El valor de salvamento de los activos fijos para la operación del almacén es de 1.900.000. 1.900.000. Más adelante vamos a necesitar ese dato seguramente. Total de los activos fijos acá. El total de los activos fijos sería la suma de estos dos. 15 millones para máquinas y equipos y 4.500.000 para estanterías, para un total de 19.500. Eso en cuanto a los activos fijos. Tenemos que agrupar las inversiones en activos fijos y activos diferidos, y también activos para la administración. Los activos fijos sería para la operación del almacén. Los activos administrativos para cumplir con la función de administrar, y los activos diferidos, como ya dije, son inversiones anticipadas que se hacen para cumplir con un objetivo indispensable, y esas inversiones anticipadas, o mejor, esos gastos anticipados, se consideran como una inversión. Entonces vamos. Los activos diferidos serían los costos de acondicionamiento de las instalaciones seguramente y el arranque. Entonces esos costos de operación serían bueno, aquí serían los costos de acondicionamiento y arranque. Costos de acondicionamiento y arranque. Nos informan que esos costos son de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y esos costos de acondicionamiento y arranque estarían representando los activos diferidos. En la fila 29 tenemos el total de los activos fijos, y en la fila 32 vamos a tener el total de los activos diferidos. Los activos diferidos son desembolsos de dinero causados por anticipado con respecto a la operación, pero que son indispensables y se consideran como una inversión. Por eso se les da el nombre de activos diferidos. No tenemos más de activos diferidos sino esos 2 millones de pesos. Luego tenemos los activos para la administración. Es importante aclarar
que estos activos fijos y estos activos diferidos son los activos que nos permiten básicamente la operación del almacén, pero va a haber más funciones del almacén que ya son de tipo administrativo. Luego también se requieren unos activos para cumplir con esas funciones administrativas, y es de lo que nos vamos a ocupar en este momento. Entonces, en los activos para la administración tenemos los sistemas de cómputo, computadores, y eso está presupuestado por un valor de 3.500.000 pesos. 3.500.000 pesos. Listo. Y no consideramos más activos de la administración en este caso, pues si es el caso ya específico y un ejercicio real, pues además de esos activos de la administración de los computadores seguramente necesitarán escritorios, archivadores, muebles y enseres, etcétera. Pero esto se trata de una simulación y aquí consideramos que los activos que se necesitan en ese momento para eso son los 3.500.000 de pesos. Inversión en activos fijos y diferidos. Entonces esa sería como la inversión total en activos fijos y diferidos, que sería el equivalente a sumar el total de los fijos más sumar el total de un momentico, sería equivalente a sumar el total de los fijos más el total de los activos diferidos, más los activos para la administración, 3.500.000. Entonces, en otras palabras, es J, que son 19 millones, más L, que son 2 millones, más N, que son 3.500.000. En total, la inversión en activos fijos y diferidos es de 25 millones. Esa sería la inversión total que nos permite cumplir con las funciones de operar y de administrar. Como la vida útil de los sistemas de cómputo es de 5 años no más, hay que tener unos activos, hay que hacer una reposición de los equipos de cómputo porque su vida útil solo es de 5 años y el horizonte de planeación es de 10. Por lo tanto, hay que reponer esos activos en el año 5 y estamos trabajando a precios constantes, la metodología de los precios constantes. Por lo tanto, los costos van a ser iguales y en este caso corresponden a los 3.500.000 que se habían considerado de los sistemas de cómputo. 3.500.000. Entonces, en el año 5 tenemos que reponer los activos de cómputo y deberemos hacer una inversión. A esto es lo que se le está llamando inversión proyectada. Costo de los activos fijos. Bueno, ahora lo que vamos a calcular son las depreciaciones. Entonces, todos estos activos, algunos son susceptibles de depreciarse y otros de amortizarse. Por lo tanto, tenemos que hacer los cálculos de depreciaciones y amortizaciones, porque son esos cálculos los que se cargan a los costos o a los gastos. Hablando a nivel general de una empresa industrial, los costos serían los que tienen que ver con el departamento de producción y los gastos serían los que tienen que ver con el departamento de administración y de ventas y finanzas. Entonces procedemos a calcular la depreciación de los activos fijos. Vamos a traer el total de los activos fijos
y el total de los activos fijos corresponde a 19.500.000. A esos 19.500.000 tenemos que restarle el valor de salvamento. Digamos que el valor de salvamento es lo que se recuperaría de esos activos fijos, de esos 19.500.000 al final del año 10. Por ejemplo, se pueden vender las máquinas y equipos como chatarra, o se pueden vender a un menor precio si todavía sirven. Entonces es lo que todavía se puede recuperar, y en el enunciado nos dice que ese valor recuperable solo es de 1.900.000 pesos. Acá está, valor de salvamento 1.900.000 pesos. Valor a depreciar de los activos de operación. Entonces lo que se recupera no se deprecia, por lo tanto el valor a depreciar será el total de activos menos el valor de salvamento. 17.500. La vida útil para las máquinas y los equipos es de 10 años. 10 años, por lo tanto la depreciación será igual a 17 dividido entre 10. La fórmula de la depreciación simplemente es el costo inicial de los activos dividido entre la vida útil. De esta manera tendremos una depreciación anual de 1.760.000. Luego viene la depreciación para los activos fijos de administración. Entonces el costo de los activos de administración en este caso va a ser N. Busquemos a ver por acá dónde está N, 3.500.000. Y la vida útil para los sistemas de cómputo aquí la estamos considerando de 5 años, aunque dicen los expertos en estos temas que la vida de los equipos de cómputo útil es menor por la obsolescencia, por el avance tan rápido de la tecnología, y estiman a veces que se debe considerar en 3 años, pero aquí la vamos a considerar de 5 años por facilidad. Depreciación anual de los activos de administración. Entonces la depreciación de los activos de administración serán 3.500.000, que es el costo del activo dividido entre su vida útil, que son 10. Total depreciación activos fijos. Entonces sumamos las dos depreciaciones, que sería 1.760.000 más 700.000 pesos, y eso nos estaría dando una depreciación total de 2.460.000 pesos. Entonces ya se calculó la depreciación de los activos fijos. Recuerden que la depreciación es la pérdida de valor por el uso. Ahora procedemos a calcular la amortización de los activos diferidos. En este caso, los activos diferidos son los costos de acondicionamiento y arranque, y como ya les expliqué, son dineros desembolsados por anticipado a la operación, pero su desembolso es necesario, indispensable para poder operar, y por lo tanto se le consideran como una inversión, y vamos a tomar el total de estos costos, que me dice que están en el numeral K, son 2 millones de pesos. Efectivamente, costo de acondicionamiento y de arranque. Listo. Y los activos tienen una vida útil, y ya para cuestiones no de depreciación
sino de amortización, lo que se considera es el horizonte de planeación. Entonces acá no podríamos hablar de una vida útil, sino el horizonte de planeación, y sería el tiempo en el cual la empresa piensa recuperar esa inversión anticipada que hizo de los 10 millones, y en este caso el horizonte de planeación son 10 años. Por lo tanto, la amortización será 2 millones de pesos dividido entre 10 años, y eso está dando 200.000 pesos, que estaría equivaliendo a la recuperación de dinero anual que tendría que hacer la empresa por los gastos anticipados o los desembolsos anticipados que causó por concepto de activos diferidos. Ahora lo que hacemos es sumar la depreciación más la amortización. Esto se puede hacer, entonces tomamos el valor de la depreciación, y a ese valor de la depreciación le sumamos la amortización, y entonces tenemos un total de 2.660.000. Ahora continuamos con el numeral 3, que es la comparación de los cargos de operación con un almacén público y un almacén arrendado. Los cargos totales del almacén público ya fueron calculados y me dice que están en el literal C. Busquemos el literal C, son 50 millones de pesos. Estos 50 millones de pesos es lo que se gastaría si se utiliza el almacén público. Ahora, los cargos o gastos anuales de operación en el almacén. Esta ya es para la otra posibilidad. Los 50 millones es cuando el almacén es público, y ahora vamos a calcular lo que serían los gastos anuales de operación para cuando se arriendan las instalaciones del almacén. Eso me dice que está en el literal G. El literal G son 21 millones de pesos. Entonces los cargos o gastos anuales de operación del almacén son 21 millones de pesos, pero a esos 21 millones de pesos habría que cargarle, eso es por operación del almacén, habría que cargarle lo que cuesta el arriendo de las instalaciones y lo que cuestan las depreciaciones de los activos adquiridos. Por lo tanto, sin considerar todavía el arriendo y sin considerar todavía las depreciaciones, miremos cuál sería el ahorro si se utiliza el almacén público con respecto a la operación del almacén propio, pero que funciona en instalaciones arrendadas, o mejor, el almacén que funciona en instalaciones arrendadas pero con inversión de activos para la operación. Se ahorrarían 29 millones de pesos sin haber descontado todavía el arriendo que se paga por las instalaciones y sin haber hecho los cargos correspondientes de la depreciación y la amortización de activos. Luego, esta cifra de 29 millones de pesos hasta el momento no nos dice nada. Partimos entonces acá del valor en libros de los activos fijos y diferidos. Básicamente ese total sería de vamos a ver, inversión inicial en activos fijos y diferidos, 25 millones de pesos, y el total de la depreciación y la amortización anual sería de 2.660.000. Entonces esto es el valor de los activos fijos y diferidos en el año 1, y durante el año pierden un valor de 2.660.000. Por lo tanto, su valor en libros al final del año 1 será este valor menos este valor. Programo la fórmula y arrastro, y así voy obteniendo la
voy obteniendo el valor en libros año por año. Este valor tengo que fijarlo, entonces lo fijo con la tecla F4, Enter, y arrastro, porque la depreciación es la misma todos los años, y si se va descontando la depreciación nos va quedando el valor en libros de los activos. Arrastro, y llego a menos 1.600.000, pero es que falta un detalle, y el detalle que falta es que en el año 5 se hizo una nueva inversión en los equipos de cómputo, por lo tanto este valor aumentó en el valor de las inversiones proyectadas. Vamos a buscar por aquí arriba donde están esas inversiones proyectadas. Bueno, me quedé sin desplazamiento en este momento. Voy a buscar las inversiones proyectadas por acá, inversiones proyectadas 3.500.000, y de esta manera ya quedó el cálculo del valor en libros. Los activos valían 25 millones al inicio, al final del año 1 valían 22, al final del año 15, desde el año 14, del año 5 valían 15, acá fue donde se hizo la inversión, al final del año 19 y al final del año 10, 1.900.000, que es el equivalente al valor de salvamento que ya hablamos. Entonces al final de los 10 años se pueden recuperar estos 1.900.000, que es el valor de los activos y que se podrían vender en ese momento. La depreciación acumulada, entonces el acumulado del primer año es la depreciación del año, y la acumulada al final de segundo año será la depreciación del primer año más la depreciación del segundo, y para el tercero será la depreciación de los 2 años anteriores, que es esta, más la depreciación del año 3. Como la fórmula ya está programada, no es sino arrastrar, y finalmente llegamos a una depreciación acumulada de 26.600.000. La tasa de interés para las inversiones de la compañía nos dicen que es del 15%, y la tasa del impuesto de renta que le debe pagar la empresa al gobierno es del 35%. Ahora sí, lo que tenemos que ver es que si a estos 29 millones, que sería hasta este momento el ahorro que lleva el almacén público sobre el almacén que funciona en instalaciones arrendadas, da para pagar el arriendo y da para cubrir también los costos de depreciación y amortización. Ya descontándole eso a los 29 millones de pesos, sabremos si es mejor alternativa el almacén público o es mejor alternativa el almacén privado. Entonces registramos el ahorro, estamos trabajando por la metodología de precios constantes, lo que quiere decir que se mantienen los precios año por año. Esto de pronto llevaría a pensar que es un error, pero en realidad no es un error, porque en la metodología de precios constantes no se considera la inflación, por lo tanto no hay reajuste ni de precios de costos, gastos ni ingresos. Esa es la razón por la cual no se comete error en la evaluación de precios constantes. Se podría trabajar también a precios corrientes, y ahí sí se reajustaría año por año los costos de todos los egresos y los ingresos de todos los años. La depreciación y amortización de activos fijos y diferidos, depreciación y amortización anual de activos fijos y diferidos, es de 2.660.000. Entonces le estamos descontando a esa bondad que está dando hasta este momento el almacén público, le estamos restando la depreciación de la opción del almacén, la depreciación y amortización de la opción del almacén en instalaciones arrendadas.
pero también hay que restarle el arriendo, y este arriendo que pagamos lo tenemos por allá arriba. Vamos a buscarlo, arriendo 25 millones de pesos, y lo fijamos con la tecla F4 y lo arrastramos. De esta manera, a ese supuesto ahorro que quedaba todavía intermediamente, le estamos descontando la depreciación y el arriendo de lo que se gastaría en instalaciones arrendadas. Entonces sería igual a 29 menos 2.660 menos 25 millones, y nos quedaría una utilidad antes de impuestos solo de 1.340.000, por lo que presumo que esto no sirve. Sin embargo, continuemos. Entonces 1.340.000 multiplicado por la tasa de impuesto, que es el 35%, y esto valor así calculado constituiría el impuesto que se paga año por año. El impuesto que se paga año por año. Y si a la utilidad antes de impuesto le restamos nosotros, si a esa utilidad antes de impuestos le restamos nosotros el impuesto, entonces nos da la utilidad neta, y arrastramos. Listo. Más la depreciación y amortización. ¿Por qué más la depreciación y amortización? Porque esta depreciación acá nosotros la descontamos, pero esa plata de depreciación es como una reserva o una provisión que se va haciendo. Pueda que esos no sean los términos exactos para mencionarla, pero sí es un ahorro que se va teniendo año por año, para que cuando los activos lleguen al final de su vida útil tengamos con qué reponerlos. Por lo tanto, aquí la estamos restando, pero la empresa todavía no ha desembolsado esa plata, por lo tanto tenemos que volver a sumársela. Por lo tanto, la tomamos de acá. Listo. La tomamos y arrancamos. Y el valor de salvamento es una recuperación por, digamos, lo que queda de la maquinaria al final, la chatarra, o por lo que se pueda vender esas máquinas y equipos al final del año 10, y eso es de 1.900.000. Y ahora sí calculamos el flujo de efectivo. Las inversiones aquí son negativas, y esas inversiones corresponden a la inversión en activos fijos y diferidos, y esas inversiones, inversión inicial en activos fijos y diferidos, la tenemos acá, son 25 millones de pesos, y aquí calculamos el flujo. El flujo será igual a la última utilidad neta más la depreciación más el valor de salvamento, que solamente se registra en el año 10, y eso menos las inversiones proyectadas. Solamente hay inversiones proyectadas en el año 5, y estas inversiones proyectadas en el año 5 es por la reposición de los equipos de cómputo, y esas inversiones proyectadas están acá. Es la recuperación, y por lo tanto ahora sí ya podemos arrastrar, y este es el flujo de fondos. Bueno, ahora vamos a calcular, vamos a emplear la metodología del valor presente neto. Y el valor presente neto es hallar la sumatoria de todos estos valores, pero para sumar hay que hallar primero el valor actual, o sea, el valor en pesos del año 0, y una vez que se tenga todo en pesos del año 0, se suma y se compara con la inversión en pesos del año 0. Entonces vamos a aplicar una fórmula matemática
que dice que el presente es igual al futuro dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la n. Entonces en este caso será el valor futuro en el año 1 será 3.531.000 dividido entre 1 más la tasa de interés, que sería del 15%, la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, al 94 elevado a la 1. Yo elevo aquí a la 1 y debo especificar que este año 1, esta celda tiene formato personalizado, y aunque dice año 1, realmente solamente está reconociendo el número. Mire, esta también año 2 y solamente está reconociendo el número. Si esto dijera año 1 sin formato personalizado, no me sirve para hacer cálculos porque me darían errores. Entonces arrastro, y eso quiere decir que los 5.531.000 del año 1 en pesos del año 0 equivalen a 3.070, que los 3.531.000 del año 2 en pesos del año 0 equivalen solo a 2.650.000. Y ahora lo que hacemos es sumar este valor más 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 este valor, y listos. Nos dio 17.778.000. Ese sería el valor presente. Voy a consultar aquí un momentico porque tengo una pequeña duda, por lo tanto voy a detener el video un momentico. Ya estaré de regreso. Bueno, ya regresamos. Efectivamente parece estar mal sumado por haber sumado término por término. Entonces nos está dando 17 millones. Para evitar equivocaciones, lo mejor que voy a hacer es utilizar la autosuma, y le indico que me sume todos estos valores, y observen que solamente dio 16.450.000. Seguramente yo sumé algún número de estos dos veces y por eso me había dado 17 millones, pero recuerden que el que no erra no aprende. Entonces el flujo de efectivo acá de inversión, que fue una salida de dinero para comprar los activos, es 25 millones, y los flujos de operación nos dejan un valor de 16 millones. Nos dejan de todas maneras un flujo de 16 millones, pero que no alcanzan a recuperar la inversión, porque la inversión fue de 25. Entonces sumamos algebraicamente estos valores y nos va a dar un valor negativo. Esto está en formato de porcentaje, le damos formato de decimal y nos dejan un valor que equivale a menos 8.549.196. Le vamos a aumentar un decimal, lo que quiere decir que esta interpretación del valor no es correcta. Y acá me equivoqué realmente, porque acá lo que va es el valor presente neto, que es este. Entonces este valor lo debemos tomar es directamente de acá. Entonces corrijo la equivocación. Entonces en realidad sería igual a la sumatoria de los 25 millones más los 16 millones, y eso sí me da los 8 millones y pico. Sin embargo, estos 16 millones que quedaron
deben arrojar una rentabilidad, aunque ya sabemos por el resultado del valor presente neto que la opción no es rentable, no es viable. Sin embargo, ahí debe generar algo de rendimientos por estos 16. Entonces, para ello calculamos la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, y lo que me pide es el valor de los flujos, y el valor de los flujos es este valor de el valor, la rentabilidad que producen los flujos, y esa rentabilidad le damos formato de porcentaje, y le aumentamos los decimales y me está dando una rentabilidad del 5,54%. Este resultado, pues dependiendo del número de decimales que yo le coloque, me lo muestra. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Entonces quiere decir que el ahorro que se obtiene del almacén público sobre el almacén privado no arroja una opción viable para que se pueda operar con un almacén en instalaciones arrendadas, porque el valor presente es negativo y las operaciones no están dando el rendimiento de la tasa que considera la empresa, que es del 15%. Si opera en operaciones, si opera en almacén con instalaciones arrendadas, los beneficios que obtendría solo serían del 5,54% y no son satisfactorios, porque la tasa que ellos están acostumbrados a ganarse en sus negocios es del 15%. Este valor negativo indica que no es viable, y este 5,54 menor que la tasa que esperaban ganarse nos indica que no es viable, no es rentable utilizar el almacén en instalaciones arrendadas. Es mejor en este caso pagar el almacén público. Es mejor pagar el almacén público y no operar en instalaciones arrendadas. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi, instructor de la competencia implementar herramientas, de la competencia controlar el flujo de materiales y de información según los requerimientos del proceso productivo de la tecnología gestión de la producción industrial en el Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital. Les deseo un resto de día muy feliz y hasta pronto.